Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto, un honor estar nuevamente en Zacatecas, estar nuevamente en este fantástico auditorio del Poder Judicial del Estado. Agradezco a Giovanna por su generosa invitación, por sus palabras tan amables de presentación, al señor magistrado Ábalos por su hospitalidad esta mañana, a todas y todos ustedes por estar aquí compartiendo esta reflexión sobre las perspectivas del constitucionalismo en México. Y ya fueron mencionados los invitados especiales, diputadas, diputados, integrantes del gabinete, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en fin, no me resta más que agradecerles que estén aquí, pero si me permiten, quiero hacer una mención especial porque para mí, en lo personal, es muy importante la presencia de quien considero un maestro, a quien he tenido el gusto de acompañar en un tramo ya largo de la vida, desde hace muchos años, y de quien aprendo con mucha frecuencia porque es un hombre sabio. Muchas gracias, don Uriel Márquez, por estar aquí. Uno de los grandes privilegios de mi vida ha sido contar con la amistad de don Uriel y con la de su familia también, porque Uriel Chico, Uriel Tercero, Mariana, todos ellos son muy queridos amigos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué perspectivas existen en el constitucionalismo mexicano? A ver, varias cosas. La primera es que estamos conmemorando el centenario de una constitución que por ello, por haber llegado al centenario, es una constitución extraordinariamente longeva. Esto no es muy común. No es muy común en la historia del constitucionalismo mexicano y no es muy común en la historia del constitucionalismo latinoamericano. En América Latina las constituciones cambian con muchísima frecuencia. Hoy podemos decir que la Constitución mexicana es la más longeva del continente. Desde luego, quitando Estados Unidos, que bueno, fue la primera y que no se ha reformado, la Constitución de Filadelfia de 1787, y quizá, dicen ellos, la Constitución argentina. La Constitución argentina es de 1853, pero sufrió una reforma integral que prácticamente daba con un nuevo texto en 1994. Pero la mexicana, por tanto, sería la más longeva, y esto en sí mismo es algo que estimo debe ser valorado. ¿Por qué debe ser valorado? Porque esta longevidad nos habla también de un valor en la política, un valor en la institucionalidad del Estado mexicano que sintetizo en una palabra: estabilidad. Y esto ciertamente hay que insisto, valorarlo y hay que apreciarlo, porque cuando un país se pone a discutir las bases fundamentales de su convivencia en periodos muy cortos de tiempo, no se generan las bases ni para el crecimiento económico, ni para el conocimiento de la propia Constitución, ni para las condiciones del desarrollo de la democracia política. En este sentido, creo que México y todos los que estamos aquí reunidos, y desde luego la propia comisión que se encarga de la conmemoración, debe valorar este primer elemento que estimo es central. Que sea muy longeva, sin embargo, la Constitución mexicana no quiere decir que no haya tenido reformas. En eso también somos los campeones. Nadie ha reformado la Constitución más veces que nosotros. Si lo contamos no por número de decretos, porque los números de decretos creo que están en 232, por ahí en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está el listado completo. Si lo contamos por modificaciones, porque como ustedes saben un decreto puede tener varias modificaciones, estaríamos arriba de 700 modificaciones. Insisto, en estos 230 y tantos decretos de reforma constitucional en estos 100 años. Es muchísimo. De hecho, por ejemplo, para que se den una idea, si lo comparamos con la Constitución que ya mencioné, la de Filadelfia de 1787, la de nuestro vecino del norte, donde hay tantos zacatecanos, por cierto, viviendo en Estados Unidos, ellos han modificado su Constitución en 27 ocasiones. 27 ocasiones.
nosotros más de 700, para que se den una idea. Y eso que la suya es previa, desde luego, a la nuestra. Entonces, creo que es algo que también es un segundo signo de identificación en esta lógica de las perspectivas. Como dato anecdótico, ya que por aquí a lo mejor se quedaron algunos periodistas todavía tomando alguna nota, hay un solo artículo, el más reformado de la Constitución, que se ha modificado en 78 ocasiones. 78 que enumera las facultades del Congreso de la Unión y que en la última reforma se recorrió ya porque tenían una técnica legislativa, yo aprovecho porque hay muchos diputados aquí, tenían una técnica legislativa verdaderamente absurda, que era ir agregando incisos a la fracción 29, y llegó un momento, porque todo llega en la vida, que se les acabaron los incisos. Y entonces dijeron, oye, ¿y por qué no recorremos a la fracción 30, ¿verdad? En vez de estarle agregando incisos a la 29 y creamos la 31? Y eso fue lo que hizo el último decreto. Ya hoy el artículo 73 tiene 31 fracciones, aunque la 29 tiene 28 incisos. Es una cosa verdaderamente de locura, pero así estamos. Entre paréntesis, y lo comento porque también tuve ahorita la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el señor magistrado presidente respecto a este punto. Esa reforma, la última, que se acaba de publicar hace unos días, faculta al Congreso de la Unión para dictar legislación única, aplicable a nivel nacional en materia de procedimiento civil y familiar. Esto es algo muy importante. Yo sé que en las entidades federativas hay una sensibilidad especial respecto a federalizar códigos o a unificar legislación, pero yo tengo que ser muy sincero, y además lo he escrito, quienes leen mis artículos de la Universal lo saben, quienes me siguen en redes sociales seguramente lo han visto, yo sí estoy completamente a favor de esta reforma. Yo estoy a favor de que exista un código único a nivel nacional en materia de procedimiento civil y familiar. Creo que la existencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, con todos los defectos que va a tener, que los tiene, ha dado buen resultado. Yo prefiero tener esta perspectiva de un solo código en estas materias tan importantes que varios códigos. De hecho, y aquí voy a tomar una postura arriesgada, que seguramente no generará ni un solo aplauso de Zacatecas, pero lo voy a decir como lo pienso, porque lo escribí en mi tesis doctoral en 1998. Si de mí dependiera, tendríamos que caminar muy pronto hacia un código único en materia penal sustantiva. Penal sustantiva. Yo sí estoy a favor de un código único. Sé que me van a decir, oye, el aborto, el abigeato, está bien, son temas que hay que discutir, son temas que están ahí, no nos podemos evitar. Pero yo creo que lo que es delito en una entidad federativa tiene que ser delito, ¿no? La entidad federativa tiene que estar igualmente determinado y las penas tienen que ser parecidas si somos todos mexicanos. Si somos todos mexicanos. Yo sí estoy a favor, insisto, sé y me doy cuenta de que la sensibilidad en el interior de la República pudiera ir en otra dirección, pero a mí me parece que es un paso que hay que dar. Código penal único. Código único en materia de procedimiento civil y familiar, ese ya está aprobado. Y bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que, insisto, está dando buenos resultados, está dando un resultado, creo yo, muy apreciado. Ahora, ¿cuál es, en esta lógica de conmemorar el centenario, la gran fortaleza de la Constitución mexicana? ¿Qué es lo que yo destacaría por encima de otras cosas? Desde mi punto de vista, el tema de los derechos humanos. Creo que en materia de derechos humanos ha habido, sobre todo en los años recientes, avances muy significativos. Por ejemplo, la importantísima reforma de junio del año 2011, que le da rango constitucional a los derechos humanos previstos en tratados internacionales. Creo que esto es un paso muy importante porque nos permite pasar, digamos, de tener derechos en 29 artículos, que son los del título primero, capítulo primero de la Constitución, los artículos primero 29, a tener más de 210 instrumentos internacionales firmados y ratificados por México que establecen derechos humanos. Entonces, imagínense la enorme ventaja que hoy tenemos los abogados, los jueces, por
todas las autoridades, sometiéndose y dándole rango constitucional a estos tratados internacionales ratificados por México. Pero, y con esto, claro, y los que son profesores de Derecho, que sé que hay varios, los que dan clases en la licenciatura, saben que a partir de esto se genera el llamado bloque o parámetro de regularidad, como lo ha definido la Corte en la contradicción de tesis, en la famosa contradicción de tesis 293, diagonal 2011. De tal suerte que hoy, fíjense, y los que no son abogados les pido una disculpa por esta breve digresión, pero me parece muy importante señalar jurídicamente este impacto. Hoy, la validez de las normas del conjunto del sistema jurídico mexicano no se determina por su constitucionalidad, sino que se determina por su, digamos, por su coherencia con el bloque de regularidad normativa, con el bloque de regularidad, es decir, Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación que interpreta la Constitución y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo eso es el parámetro de validez del resto de normas del sistema jurídico mexicano. Es decir, por ejemplo, cuando los diputados vayan a dictar una ley aquí en Zacatecas, una reforma del Código Civil local, por ejemplo, y digan, oye, ¿será constitucional o no? Ya no nada más tienen que agarrar la Constitución, tienen que revisar también el marco jurídico internacional, tienen que revisar los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde luego la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Entonces estamos ante un mundo, ante una comprensión de lo jurídico, del fenómeno jurídico normativo totalmente distinta, y esto es algo que hay que apreciar de manera muy significativa y que en buena medida depende o tiene su origen en esa reforma del año 2011. También en esta materia cabe señalar que no solamente hemos tenido cambios constitucionales, sino que hemos tenido cambios en la interpretación constitucional. La Corte se ha puesto, déjenme ser muy coloquial en esto, se ha puesto las pilas en los últimos años y ha avanzado en criterios que hace un tiempo pensábamos imposibles, que eran criterios puramente teóricos, que estaban en los libros y que hoy ya son una realidad. Les traigo cuatro de ellos para que vean cómo también hoy lo que la Constitución es, en buena medida se define por lo que la jurisprudencia establece. El divorcio encausado, primer ejemplo. Los que tengan experiencia de hace unos años en el litigio en materia familiar recuerdan, y esto será un recuerdo grato para muchos abogados, que cuando llevábamos procesos de divorcio se cobraba muy bien, compañeros. ¿Están de acuerdo? La verdad, lo digo con todos, sí se cobraba bien. Algunos compañeros abogados cobraban hasta en especie porque si había 3 casas, ¿verdad? No, sí, había 3 casas. Había 3 casas inmuebles, ¿verdad?, que se discutían. Una era para la señora, otra casa era para el señor y otra casa era para el abogado. Estoy hablando de la realidad. Ya no. Hoy, con este criterio de divorcio encausado, hay letreros. No sé si aquí en Zacatecas, allá en la Ciudad de México, hay letreros en la calle, pendones, pues, colgados ahí en la calle. Divorcio express, así se le llama, no es correcto, pero así se dice, divorcio express, 3,000 pesos. 3,000, hay unos que dicen hasta en 6 cómodas mensuales. Fíjense nada más. Ahora, esta interpretación de la Corte, ojo, porque esta es una interpretación, esto no fue una reforma constitucional, ni fue una reforma legislativa, eso fue una interpretación de la Corte, que se basa en un derecho que no está en la Constitución, por cierto, es un derecho implícito, el libre desarrollo de la personalidad, así lo define la sentencia conducente de la primera sala. Esto ha cambiado la vida de millones de personas. Desde luego ha cambiado la vida de nosotros como abogados y del trabajo que hacemos en la asesoría para personas que quieren disolver su vínculo conyugal. Pero ha cambiado la vida de millones de personas porque antes, sé que estoy en un auditorio del Poder Judicial, voy a ser muy cuidadoso con mis palabras, pero antes los abogados, no los jueces, los abogados teníamos que inventar historias cuando queríamos lograr la disolución del vínculo conyugal, porque muchas veces las parejas se querían divorciar pues simplemente porque ya no se querían, punto. Pero
si yo como abogado iba con el juez y le decía, oye, ya no se quieren, divórcialos. No, acredítame una de las causales. Y entonces uno decía, ¿qué hago? Pues la más fácil, ¿verdad? Violencia. Cuando le pregunten en el juzgado, usted diga que su marido le pegaba. La señora me decía, no me pegabas, el problema es que no me tocaba siquiera. Así decía la señora. Le dije, mire, ¿se quiere divorciar o no? Dice, sí, definitivamente me quiero divorciar. Bueno, pues entonces usted diga que le pegaba. Hacíamos estas historias, nos pagaban bien por eso. Hoy esto ya no existe más, hoy ya se terminó gracias a esa interpretación. Segundo de los 4 ejemplos que quiero contarles. México está librando desde hace años una guerra, creo yo, absurda. Una guerra que no estimo que se pueda ganar contra el narcotráfico. Y en Zacatecas lo saben, porque también la violencia del narcotráfico ha llegado a su estado. Y aquí ha muerto gente por esa lucha. La Suprema Corte dictó el año pasado una sentencia que creo que puede plantear, por lo menos, cómo debe el Estado mexicano de seguir enfrentando el tema de las drogas, cuando dijo la primera sala que en México no como lo pensaba el gran liberal del siglo XIX, John Stuart Mill, de su cuerpo y de su espíritu. Porque recuerda esta frase de Mill, cuando dijo, el individuo sobre su cuerpo y sobre su espíritu es soberano. Es la gran frase del liberalismo del siglo XIX, John Stuart Mill, este gran liberalismo. Bueno, entonces, divorcio incausado, consumo lúdico de marihuana. Si no está funcionando la vertiente represiva en contra de sin reforma constitucional, la interpretación de los jueces puede cambiar la vida de las personas. Una reciente sentencia del año pasado de la primera sala de la Suprema Corte establece que solamente tienen derecho los padres, no el legislador, por cierto, no la ley, ni un reglamento del registro civil, ni nadie, de sus hijos. Hay una jurisprudencia, hay una tesis ya, hay una sentencia que dice que los padres podrán acordar el orden de los apellidos de sus hijos. Y si ustedes leen la sentencia, estoy seguro que a muchas de las damas aquí presentes les va a gustar, Erika, y seguramente a varias diputadas, porque hay un argumento de igualdad de géneros que a mí me parece muy interesante y me parece muy rescatable. Es decir, si se fijan, y esto es algo con lo cual muchos no están de acuerdo, por supuesto, porque dicen, oye, pero ¿para qué metes ruido donde no había ruido? Porque ahorita se van a tener que poner de acuerdo los cónyuges, ¿verdad? ¿Quién va primero? ¿Quién va después? Pero lo que dice la sentencia es que el hecho de que siempre el apellido que vaya primero sea el apellido del padre, ya por regla, supone una visión machista de las relaciones entre hombres y mujeres, supone una especie de prevalencia en automático del varón sobre la mujer. La sentencia dice que esto no está justificado, que no hay una justificación, que la regla tiene que ser la igualdad, y entonces se tienen que poner de acuerdo. Eso es lo que dice la sentencia. Seguramente porque acordamos con los organizadores que iba a haber preguntas y respuestas al final, les ahorro alguna pregunta que me pueden hacer. Bueno, ¿y qué pasa si no se ponen de acuerdo los cónyuges? ¿No? Porque seguramente alguien dirá, bueno,
la sentencia no dice nada. Entonces seguramente caerá en un juzgado familiar para que termine siendo el juez el que pueda mediar ahí, ¿verdad? Y otra duda que la sentencia no resuelve, lo dejo por ahí anotado porque a lo mejor rebota el Poder Judicial local, y en este auditorio, como hay muchos jueces y magistrados, lo quiero apuntar, es si una pareja decide que su primer hijo o hija lleve determinado orden de apellidos, el que sea, el primero del padre, el primero de la madre, y luego tiene otro descendiente, ese otro descendiente tiene que tener el mismo orden de los apellidos o se le puede cambiar. Es decir, la facultad que tienen los padres, eso ya lo dijo Recorte, esa es una facultad de los padres, de determinar el orden de los apellidos, ¿es una facultad que se ejerce una vez o se ejerce cada vez? Bueno, la sentencia no lo dice, la sentencia no lo dice, habrá también que ponerse en esa discusión. Y un tercer tema que por ahí también va a dar ruido en este punto de los apellidos. El derecho porque viene del llamado derecho al nombre, que es un derecho que está en los instrumentos internacionales y que la Corte ha ido configurando en este tipo de procedimientos. ¿Es un derecho solo de los padres o también del propio individuo? Es decir, si un individuo siendo mayor de edad no está de acuerdo con el orden de los apellidos que naturalmente le pusieron cuando fue registrado en el registro civil, ¿puede él ejercer esa facultad para invertir el orden de los apellidos? Yo sé que ahorita les puede parecer banal esta pregunta, dicen, oye, ¿qué tiene que ver esto con las perspectivas constitucionales? No, esto tiene que ver con la vida de las personas. Yo por ahí difundí la sentencia y hasta saqué un video en Facebook hablando de este tema. No saben cuántos mensajes me llegaron de personas diciéndome, nunca conocí a mi papá, jamás tuve ninguna relación afectiva y llevo el apellido de una persona que nunca me quiso, que nunca me cuidó, que nunca dio nada. Yo quiero quitarme ese apellido. Asesóreme, abogado, para ver cómo me lo quito. De ese tamaño. Porque esa es la vida. Estoy hablando de la vida real, no estoy hablando de teoría. Entonces ese también es un dilema que habrá que resolver. La sentencia tampoco se pronuncia en eso. ¿Quién es el titular de ese derecho al nombre? ¿Los padres solamente o se conserva la titularidad del derecho para que el propio, pues ahora sí que la persona afectada, ¿verdad?, por ese nombre, pudiera eventualmente cambiarlo? Y el último ejemplo es un ejemplo que decidí incorporar a mi exposición, pues dados los tristes acontecimientos de los cuales todos fuimos testigos y que pudiera desde el punto de vista constitucional y jurídico generar una reflexión. Me refiero a una muy conocida sentencia, conocida no porque haya estado en los medios, pero sí muy discutida entre abogados, de un caso que seguramente ustedes también conocen, que se llama el caso Mayan Palace. No sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado de la sentencia Mayan Palace? ¿No? ¿Sí o no? No, pero se los cuento rápidamente. Mayan Palace es un hotel muy grande, pues hasta conocido, diría yo, en Acapulco. Creo que tiene varios establecimientos, pero hay uno en Acapulco. Una familia, es decir, papá, mamá y un niño, 13, 14 años, si mal no recuerdo, se hospedan en el Mayan Palace, y el Mayan Palace tiene una extensión muy considerable, de tal suerte que tiene albercas, tiene espacio de juegos para niños, y en una parte del hotel tiene un lago artificial. En ese lago hay una especie de canoas, una especie de kayaks, no sé bien cómo definirlo, para que la gente se suba en ese kayak y vaya remando a través del lago y pues disfrute del tiempo que está pasando en el hotel. Pues bien, el hijo de esta familia, un menor de edad, de 14 años, se sube al kayak, empieza a remar, se cae en el agua y muere electrificado. ¿Por qué? Porque junto al lago había un transformador eléctrico que había sido descuidado, digamos, en su mantenimiento, había habido una negligencia en el mantenimiento, entonces el menor de edad fallece en las instalaciones del hotel Mayan Palace. Los papás demandan por responsabilidad civil al hotel y el hotel saca un papel que la mayoría de los que nos hospedamos en hoteles firmamos sin leer, donde dice que se exime de toda responsabilidad al hotel por las lesiones que los huéspedes pudieran tener en sus instalaciones y que en todo caso
se deberán estar a los lineamientos que establezca el seguro que el hotel tiene contratado con tal aseguradora conforme a la póliza número tal. Eso es. En el juicio le sacan el papel. ¿Qué dice la Suprema Corte? La Suprema Corte dice que la responsabilidad civil es una responsabilidad que tutela derechos humanos y que no puede estar limitada ni siquiera por la voluntad del titular de los derechos. Es decir, si tú firmas que tú no aceptas ninguna indemnización y que renuncias a cualquier tipo de responsabilidad, no puedes hacerlo. Y le fincó una indemnización de 34 millones de pesos. 34 millones de pesos. ¿Por qué lo estoy comentando ahorita? ¿Por qué me detengo en esto? Pues porque este concepto de responsabilidad civil puede transformar desde la Constitución y desde los derechos humanos nuestro concepto de primero de derecho, porque se nos lo explica en el primer semestre de derecho, de la responsabilidad civil y del derecho civil en su conjunto. Fíjense nada más. Fíjense cómo los derechos humanos aplicados al derecho civil también tienen, desde luego, un poder transformador muy, muy importante. Este mismo criterio del Mayer Palace se aplicó con posterioridad en dos casos muy famosos que seguramente ustedes recuerdan. Uno en donde una pipa de gas estalló en Coajimalpa, en la Ciudad de México. Una pipa de gas explotó en un hospital, estaba descargando el gas en un hospital, hubo muchos fallecimientos y este mismo criterio de responsabilidad civil se le aplicó. Y otro, un caso menos sonado, pero que también jurídicamente es muy relevante, que llegó a la Corte, de un hospital de IMSS, en el cual se contagia de VIH a una niña menor de edad. Una niña de 8 años que estaba infortunadamente atendiendo algún padecimiento de su salud y que por negligencia médica es contagiada de VIH. Le pusieron una multa al IMSS, un mandato más bien de indemnización a la familia de 20 millones de pesos por este contagio. Entonces, se está transformando con base en qué? En los derechos humanos. Si se fijan, lo que he querido con estos 4 ejemplos es ponerles en antecedentes, pues, de que no solamente hoy importa qué dice la Constitución, sino que importa también cómo se está interpretando. Y esa interpretación está cambiando la vida de millones de personas. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque las normas jurídicas tienen que servir para eso. Si las normas jurídicas no sirven para cambiar la vida de las personas, entonces no sirven para nada. La ciencia jurídica no es una ciencia teórica, es una ciencia aplicada. La ciencia jurídica no es como la matemática. No tiene nada polémica con los matemáticos, pero la ciencia jurídica tiene una vocación transformadora de la realidad. Si la ciencia jurídica no transforma la realidad, está absolutamente anulándose. Por otro lado, en este mismo punto de los derechos humanos, la interpretación judicial se ha venido ampliando para cambiar una concepción con la que, salvo los más jóvenes, pero con la que muchos de nosotros que estudiamos hace ya unos años nos formamos, que es esta idea de que los derechos humanos se aplican a las relaciones entre ciudadanos y autoridades. ¿Se acuerdan del libro de Bourgois? Las garantías individuales. Bourgois siempre dijo, las garantías individuales son relaciones jurídicas entre autoridad y particulares. Hoy la jurisprudencia de la Suprema Corte ya reconoce que los derechos humanos se aplican también a las relaciones entre particulares. Entre particulares, y esto es algo muy importante, que también puede tener un sentido transformador de la realidad. Les pongo 2 casos, ya resueltos por la Corte, vean nada más en interpretación. El muy conocido caso de usura, la prohibición de usura, resuelto por la contradicción de tesis 350-2013, en donde la Suprema Corte, aplicando el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice: no es renunciable el derecho humano a la prohibición de intereses usurarios. El primer amparo que llegó, no la contradicción de tesis, porque primero llegaron amparos, el primer amparo establecía o se discutía una tasa de interés del 10% mensual, es decir, del 120% anual. ¿Qué dijo la Corte? Eso viola el derecho humano establecido en el artículo 21, párrafo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y claro, todos los litigantes en materia mercantil decían: no, espérame, es que el suscriptor del crédito estuvo de acuerdo, él dijo que estaba listo para pagar 120%. ¿Qué dijo la Corte? No se puede.
porque estamos hablando de derechos humanos, no de relaciones puramente privadas, en donde en la lógica del derecho mercantil tradicional con el que todos nos formamos, esos derechos eran renunciables. Yo renuncio, cóbrame lo que quieras. No, dice la Corte, no puedes renunciar. Y se anulan esas cláusulas abusivas. La Corte, y también les ahorro una pregunta porque seguramente alguien ya está apuntando para hacerla al final, ¿verdad? ¿Cuánto es lo máximo? Siempre que estos temas dicen, ¿cuánto es lo máximo que se puede cobrar? No está definido. No está definido. La Corte, en la contradicción de tesis 350, da 10 parámetros diferentes que los jueces, tanto del fuero común como del fuero federal, tienen que tomar en cuenta cuando enfrenten tasas de interés. Por ejemplo, si es entre particulares y empresas o solamente entre particulares. Por ejemplo, si es un crédito que se formalizó, por ejemplo, a través de un instrumento bancario o un instrumento fiduciario, un instrumento financiero, o si es un crédito de estos informales con una caja de préstamos aquí de la esquina, ¿verdad? O sea, hay 10 parámetros que se tienen que tomar en cuenta para saber cuándo existe usura y cuándo no existe usura. Ahora, imagínense el potencial de cambio que tiene esto en la vida de millones de personas. Es algo impresionante. Y el segundo ejemplo que les quiero poner en esto de que ahora los derechos humanos valen entre particulares y no solamente con autoridades, es un caso que a lo mejor les va a resultar simpático. Cuando todavía no se había dictado el criterio de divorcio incausado, una señora demandó a su esposo la disolución del vínculo conyugal y aportó como prueba, porque se alegaba en la demanda que él tenía una relación afectiva, ¿no? ¿Cómo decirlo? Con una tercera persona que tenía una relación afectiva con un tercero extraño al proceso, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la prueba? Que la señora, un día donde su esposo estaba trabajando, a lo mejor estaba escuchando una conferencia de perspectivas del constitucionalismo o alguna cosa así, le descubrió en su cuenta de correo electrónico, porque la dejó abierta. Sí, porque la imbecilidad, acuérdense lo que decía Einstein, la imbecilidad no tiene límites. Eso decía Albert Einstein, ¿no? Dejó abierto su correo, la señora sin querer, porque eso siempre pasa sin querer, no es que estuviera ahí viendo, eso pasó sin querer. Revisa su correo, empieza a ver mensajes, ¿quién es fulanito? Cantidad de mensajes y que descubre todo. Lo imprime, lo aporta como prueba en el juicio, pero ahí les va. Esto a lo mejor ya no les gusta tanto ni les da risa. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo, esa señora violó el artículo 16 de la Constitución, porque el 16 de la Constitución dice que las comunicaciones privadas son inviolables. Es decir, esos mensajes incumbían a quien los envió y a quien los recibió, a nadie más. Si alguien intercepta ese mensaje sin, naturalmente, la voluntad de quien lo envía o de quien lo recibe, está violando la Constitución. Con lo cual, lo que nos viene a decir la Corte con este criterio es que el artículo 16 se aplica también a las relaciones entre particulares. La consecuencia, la prueba es nula. Esa prueba no sirve, está viciada de completa nulidad, toda vez que es violatoria del artículo 16 constitucional. Yo creo que cuando estudiamos muchos de nosotros esto era realmente inconcebible. Esto, ¿cómo? Pero tienen que ser las autoridades, es la policía la que viola el artículo 16, ¿no? Ahora puede ser tu esposa. Es un cambio importante. Ahora, hay áreas de la Constitución que necesitamos mejorar. Lo quiero ver de manera positiva. No quiero, después de estos días tan asiagos que hemos vivido, no quiero traer un discurso crítico ni negativo. En otras conferencias a lo mejor sí he sido un poquito más crítico, pero hoy quiero ser propositivo. Hay áreas de oportunidad que tenemos que mejorar. Les pongo algunos ejemplos. Hay una cosa que debemos de reconocer sinceramente que no está funcionando, que es el federalismo mexicano. Es decir, el reparto de facultades y de competencias entre los distintos niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros originalmente, quienes hayan leído el texto original que fue aprobado en Querétaro y que se publica el 5 de febrero de 1917 para entrar en vigor el 1 de mayo, porque acuérdense que la entrada en vigor aconteció precisamente el 1 de mayo, no el 5 de febrero,
hicimos fue copiar el modelo federal de Estados Unidos, es decir, la inspiración del federalismo mexicano es Estados Unidos. Y en Estados Unidos el modelo federal es un modelo que quienes damos clases de derecho constitucional llamamos un modelo binario. ¿Por qué un modelo binario? Porque existen dos esferas y esas esferas están separadas: competencia federal, competencia local. Esas esferas no se tocan. Esto le toca a la federación, esto le toca a las entidades federativas. Punto. Nosotros empezamos así. Ese es el diseño original que tenía la Constitución de Estados Unidos, de México, perdón. Pero hemos ido evolucionando en el modelo del federalismo y hoy ya no tenemos un modelo binario. Hoy tenemos un modelo que se parece a lo que podríamos llamar el federalismo alemán. El federalismo alemán es un modelo de federalismo cooperativo. ¿Qué significa cooperativo? Que los grandes temas, los grandes temas del país, se reparten la competencia todos los niveles de gobierno. Y entonces cada quien hace algo, pero todos cooperan en esa determinada materia. Ejemplo, hoy en México, educación. La educación es materia concurrente. Ejemplo, seguridad pública es materia concurrente. Ejemplo, muy actual, tengo que mencionarlo, perdónenme, protección civil. Protección civil es materia concurrente. Ejemplo, medio ambiente. Medio ambiente es materia concurrente. Entonces, ya dije salud. Salud. ¿Ya dijimos? Bueno, salud, ahí está. Seguridad pública, salud, educación, protección civil, medio ambiente. Son los grandes temas de este país. Y entonces uno dice, oye, está padre que todos entremos. Hay que entrarle federación, entidades federativas, municipios, gobierno de la Ciudad de México. Todos hay que entrarle porque por la educación todos. Sí, es muy padre el discurso. En la práctica es un lío. Es un absoluto relajo. ¿Quién le toca a cada quien? ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién tiene que hacer lo otro? Lo vimos la semana pasada. Ustedes vieron las entrevistas a pie de la escuela Repsamen en la ciudad. Estaba personal de la Serena, estaba personal de la Marina, estaba la delegada de Tlalpan. ¿Quién se hace cargo de qué? Vaya, ahí quién manda. Entonces llegaron los de la Marina y dijeron, nosotros mandamos. Bueno, la delegada de Tlalpan le hubiera podido también decir, oye, espérame, también es competencia mía. ¿Qué le toca hacer a cada quien? Fíjense, les pongo un ejemplo también de enorme actualidad. El día de ayer se cumplieron 3 años, seguramente lo recuerdan, de la desgracia. Aconteció en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, de los 43 de Ayotzinapa. Pues bien, materia de procuración de justicia. Si hoy salimos a la calle y le preguntamos a cualquier ciudadano que esté informado sobre el caso, ¿quién tiene la responsabilidad de investigar qué pasó con estos 43 estudiantes? El 99% de las personas que contesten esa pregunta van a decir Enrique Peña Nieto. Eso va a decir la gente, el presidente, el procurador general de la República. Cuando que la competencia original, jurídicamente estoy hablando, era de las autoridades del Estado de Guerrero. Esa era la competencia, porque si se comete un homicidio, pues en principio es el ámbito de competencia de las entidades federativas. Entonces, vean nada más qué lío. Ayer salió, lo comenté con los compañeros de la prensa antes de entrar, y si no lo han visto, les pido que lo vean porque es muy importante. Salió la ENVIPE 2017. La ENVIPE es una encuesta de la máxima relevancia levantada por el INEGI. Año con año, es la encuesta nacional de victimización y percepción de la inseguridad. Trae unos datos impresionantes, trae unos datos durísimos. Aunque los compañeros de los medios me preguntaban, oiga, porque cada vez que vengo a Zacatecas, no sé por qué me preguntan esto, el sistema penal acusatorio no funciona, la impunidad. A ver, ¿cómo va a funcionar un sistema? Yo creo que sí funciona, pero bueno. El gran problema de la impunidad es la alta cifra negra. El INEGI la pone, según la encuesta de ayer, en el 93.7%. Es decir, de cada 100 delitos cometidos, 93.7 no son denunciados. Entonces, ¿dónde está la impunidad? En el sistema penal acusatorio, por favor. La impunidad está en la gente que no se acerca a la autoridad, así, fui víctima de un delito. Y la propia encuesta le pregunta a la gente, oiga, a la gente que dice, yo no denuncié, ¿por qué no denunció? Vean las respuestas, son apabullantes. Dos principales razones, las más frecuentes, las que más se repiten. Uno,
porque no confío en la autoridad. Por eso no denuncio a la gente. Tiene temor de la autoridad. 2, porque es una pérdida de tiempo. Eso dice la gente. Eso dice la gente. Entonces, creo yo que, por ejemplo, en materia de seguridad pública tenemos un problema muy importante. Pero de nuevo, si le preguntamos a las personas, oigan, ¿quién tiene la responsabilidad de cuidarnos, que no nos pase nada, que no nos secuestren, que no nos roben, etcétera? La gente voltea a ver al presidente de la República. El dato duro es este. El 92% de todos los delitos que se cometen en este país son competencia del Fuero Común. Y por tanto el presidente no tiene nada que ver. El 6% son competencia del Fuero Federal. Entonces dice, espérame, 92 y 6, 98, faltan 2. El 2% restante son conductas atribuibles a menores de edad. El 2% son atribuibles a menores de edad. Esa es la radiografía. Son datos de la Comisión Nacional de Seguridad del Gobierno Federal. Entonces, pero con base en las estadísticas de las procuradurías y los poderes judiciales locales, por supuesto. Entonces, tenemos un problema muy serio en materia de federalismo. Tenemos que definir bien las facultades. ¿Qué le toca hacer a cada quien? Porque si no, por ejemplo, ahora lo van a ver con las responsabilidades de los edificios caídos. ¿Quién no revisó? ¿Quién dio el uso de suelo? Unos van a decir la delegación, otros van a decir la Asamblea Legislativa autorizó los usos de suelo, porque la Asamblea Legislativa autoriza usos de suelo. No sé si han visto por ahí una gráfica impresionante que está circulando en Facebook. Todos los edificios caídos en la Ciudad de México se corresponden con el lugar geográfico donde estaba el antiguo lago sobre el que se fundó la ciudad de Tenochtitlan. Ahí está. Y la parte, que ya es la parte rocosa, por ejemplo, la parte de la ciudad universitaria, ya en el sur de la ciudad, que es roca volcánica dura, ahí no se caen edificios. Se cayó 1 o 2, pero la mayoría se corresponde con este suelo lacustre que dicen los especialistas que tiene 30 metros de puro fango. Pues ahí, pues naturalmente, dice un geólogo, dice, la Ciudad de México no es una zona de riesgo sísmico, la Ciudad de México es una zona de certeza sísmica. No, bueno, vean la diferencia. Entonces, pero protección civil es facultad concurrente, educación es facultad concurrente. Vean los resultados de educación, salud es concurrente, seguridad pública es concurrente. En seguridad pública, bueno, no me hagan abundar en esto porque podríamos pasarnos un buen rato, pero en seguridad pública, y me da pena decirlo en Zacatecas porque todos ustedes lo saben y a lo mejor lo viven y lo sufren, tenemos un problema muy serio. Es decir, este país no va a salir adelante, si nos seguimos atorando en temas de seguridad. Hace una semana fui a dar una conferencia a Brasil, estaba en Sao Paulo en una cena con los organizadores y en la mesa de al lado estaban unos ciudadanos norteamericanos que eran, no sé si ya se les había pasado las copas o qué diablos, pero estaban con un nivel de plática que todo el restaurante los escuchaba, estaban casi gritando. Y entonces, oye, yo he viajado a Perú, yo he viajado a Colombia, todos platicando entre ellos en inglés, ¿no? Yo estaba ahí sentado junto y ya se dan de cuenta que estaba yo en la mesa de ellos también. Y de repente sale el tema de México. Oye, ¿tú has ido a México? Y dice, sí, tiene unos hoteles paradisíacos. México es paradisíaco, así dijo el gringo este, ¿verdad? Pero está el tema de la inseguridad. Dice, ahí sí los cárteles están a todo lo que da. Claro, yo imagínense lo que sentí estando en Brasil al escuchar esto de México. Es paradisíaco, porque si es paradisíaco, tiene grandes hoteles que pueden competir a nivel mundial. Pues sí, vean los hoteles de Cabo San Lucas, los hoteles de Cancún. Es una cosa, vaya, ya quisieran en Cuba o en República Dominicana o hasta en Francia tener los hoteles que nosotros tenemos, pero la gente tiene temor. La gente, he platicado con empresarios también de otros países y dicen, queremos poner maquiladoras en México, pero los ejecutivos que vienen de las matrices te quieren cobrar el doble de sueldo, porque efectivamente si alguien vive en Wisconsin y le dicen vete a la maquiladora de Reynosa, ¿sí me explico? Dicen, pues sí, pero ¿cómo, no? O sea, tengo hijos chiquitos, tengo mi esposa, la voy a poner en Reynosa, vas a poner tus hijos pequeños en Reynosa, está complicado. Ahí tenemos un área de
de oportunidad muy grande en el federalismo. Segundo, no quiero obviar el tema del día, porque pues este tema es el tema de hoy y es el tema que todos traemos en la cabeza. Tenemos que volver a cambiar, no lo hemos resuelto. El tema de la organización y el funcionamiento electoral. Cuando a pocos meses del proceso electoral, de un proceso electoral tan importante como el que vamos a vivir, yo creo que este proceso electoral va a ser histórico, y no estoy exagerando, porque se está discutiendo el modelo de país. Ese es el asunto. Hoy se está discutiendo el modelo de país. Cuando todos los partidos políticos, sin excepción, cuestionan una de las condiciones básicas de la competencia electoral, que es el financiamiento, quiere decir que estamos en graves problemas. Quiere decir que hay algo que no hemos resuelto y que va desde la postura, lo digo con nombre y apellido porque todos ustedes lo saben y no estoy cometiendo ninguna evidencia, desde la postura de Morena, inicial por lo menos, del 20% de disminución, hasta el PRI, que dice cero financiamiento. Caray. Y además fuera pluris. Nos parecería, si lo hubieran dicho hace 3 meses, nos hubiera parecido un anatema, una cosa así como hasta un insulto, ¿verdad? Ahorita la gente, yo ayer lo pregunté en mis redes sociales, lo pregunté en mi Facebook, lo pregunté en mi Twitter, no sabe la gente a morir con que quiten a los pluris, a morir con que les quiten el dinero de nosotros los ciudadanos para los partidos políticos, porque la gente esto ya no lo quiere. Y yo en parte lo entiendo, yo no estoy a favor de que quiten los pluris, pero yo en parte entiendo este reclamo ciudadano porque recibimos pésimos servicios públicos. A diferencia de lo que se dice, que esto no está bien estudiado, pagamos muchísimos impuestos, y los que pagamos, pagamos mucho. Hay muchos evasores, pero los que sí estamos, como se dice, que somos causantes cautivos, pagamos impuestos como si viviéramos en Europa, pero recibimos servicios públicos del tercer mundo, ¿verdad? Entonces, y luego las cantidades son exorbitantes. 6.800 millones de pesos el próximo año para partidos por parte del INE, más 2.000 millones, en un cálculo a grosso modo, en el nivel de las entidades federativas. 18.000 millones de pesos para el INE. Cuando hay gente sin casa, cuando hay escuelas que no tienen baños, que no tienen techos, vaya, también uno como país se tiene que fijar ciertas prioridades. Entonces, la iniciativa de reforma constitucional presentada por el PRI ya llegó a la Cámara de Diputados, ya se formalizó en el sistema de información legislativa de gobernación, lo pueden bajar, es una reforma muy extensa. Está la postura del Frente Democrático también, del Frente Ciudadano, Movimiento Ciudadano, PAN y PRD. Ahí está también esa postura. En fin, vamos a ver qué pasa, pero yo sí creo que la ciudadanía que ya se siente lejana de sus políticos, que ya hay un cierto hartazgo, digámoslo con todas sus letras, si los políticos no cambian esto y a raíz de la rabia, de la furia que también trajo consigo el sismo, no se suben a este carro y hacen algo, la distancia se va a hacer abismal. Y esa distancia, yo creo, y tengo muchos amigos en la política, afortunadamente en todos los partidos, pero esa distancia no le conviene ni a los propios políticos. Desde luego no les conviene a sus funcionarios, pero no les conviene a ustedes como políticos, porque va de por medio su supervivencia. Cuando la gente está absolutamente harta de la clase política, ¿qué pasa? Que llega alguien como Hugo Chávez. Y no les cuento más, porque la historia todos la conocen, todo eso. Y no me refiero, desde luego, como dicen algunos, a esta simplificación que intentan hacer equivalente a lo que está pasando en Venezuela con lo que sería, lo digo con todas sus letras, un gobierno de López Obrador. Esto no es cierto y creo yo que no va por ahí el asunto. Pero la gran lección de Venezuela no es, como se dice, el populismo, etc. La gran lección de Venezuela es que los partidos se descuidan, los partidos están con su agenda, los partidos están disfrutando de la buena vida, los buenos restaurantes, los buenos vinos, las camionetas blindadas, los viáticos al extranjero, y llega alguien por fuera del sistema y les rompe la cara y no se dan cuenta. Y cuando ya se les mete, les dice, con permiso, ¿verdad? Ya está. Y de eso hace exactamente 21 años en Venezuela. Y hoy en las farmacias no hay medicamentos y en los supers no hay ni papel de baño. De ese tamaño es el asunto y el fracaso de Venezuela. Pero pasó en Argentina también. En Argentina, después del corralito de 2001, ¿qué dijo la CNE? Que se vayan todos. No es de aquel, que se vayan todos. Y entonces se meten ahí los outsiders de la política.
Yo creo que hay algo mucho peor que la política, digamos, en la visión de un ciudadano, y es la no política, porque quienes no, bueno, ¿para qué les digo? Vean a Donald Trump. Vean a Donald Trump. Yo creo que nadie quiere eso. Dice, no, que venga un ciudadano y nos salve, que venga un empresario y nos salve. Los empresarios saben poner empresas y ganar dinero, y qué bueno que lo hagan bien y que ganen mucho dinero, pero ser político es otra cosa. Yo en esto sí reconozco que los políticos pues saben cómo hacer su trabajo bien o mal, pero y lo que tenemos que hacer es que lo hagan mejor. Pues, no, porque hay algunos que lo hacen muy mal, entonces, desde luego, hay que trabajar para que lo hagan mejor. Pero este tema, y aquí hay muchos políticos, yo les diría, si me aceptan una pequeña sugerencia, no lo dejen ir, no lo dejen ir, escuchen al ciudadano. Los ciudadanos están elevando su voz, están intentando mandarles un mensaje. No lo echen de saco roto, porque en eso perdemos todos. Yo creo que la voz del ciudadano se tiene que escuchar y ahí tenemos una oportunidad. Tercer elemento, muy importante, menos vistoso, pero igualmente relevante desde el punto de vista de las perspectivas constitucionales. ¿Qué hacemos con tantos órganos constitucionales autónomos? ¿Qué hacemos? Han pululado. Yo no sé si ustedes se han detenido a leer el decreto de presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al año 2017. Vean, porque no tiene desperdicio. Nos ofendemos, nos enojamos, pataleamos por el muchísimo dinero que reciben los partidos políticos, 6.800 millones. Bueno, ¿saben cuánto está solicitando la CNDH para este año? La CNDH, 2.033 millones de pesos. 2.000 millones la CNDH. ¿Saben cuántas recomendaciones emitió el año pasado? 47. ¿Quieren que hagamos una división? Cada recomendación nos sale como de oro. Nos sale, oye, casi, ¿no? Denle una beca a las víctimas. Se pueden estudiar a Harvard por ese dinero. No, de veras. Te dan 2.000 millones. Este año, a ver, es lo que están pidiendo para 2018. Este año ejercieron 1.780 millones de pesos. Pues tampoco es menor. El INAI ya está arriba de los 1.000 millones de pesos. Por aquí tenemos de transparencia, ¿no? Por aquí los saludé, los trabajantes. Sus homólogos de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya está en más de 1.000 millones de pesos. El INFETEL, por ejemplo, ¿han visto el presupuesto que tiene INFETEL? 3.000 millones de pesos. COFETEL, ahí está otro. O sea, claro, uno le va sumando, ¿verdad? Y dice, no, espérame, lo de los partidos es una broma. No, es una bicoca. Junto a esto, yo no quiero eliminar, por supuesto que no quiero eliminar, pero sí tenemos que asegurarnos que el régimen constitucional y legal de los órganos constitucionales autónomos nos permita tener una cosa que hoy, francamente les digo, creo que no se tiene. Se va a lanzar resultados versus ejercicio presupuestario. Porque de otra manera, pues es echarle lana y echarle lana y echarle lana. Y dice el ciudadano, bueno, ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de qué estamos pagando tantísimos impuestos para este tipo de órganos? Entonces, yo creo que ahí tenemos un elemento. Y el cuarto y último elemento de oportunidad es una reforma muy noble, que no se le ha dado la debida importancia, creo yo, y que hay intentos de bloquear en el desarrollo legislativo y desde luego en la implementación el Sistema Nacional Anticorrupción. A mí me parece una reforma de una extraordinaria nobleza. Si ya tuvieron oportunidad, si no lo han hecho, se los sugiero de ver la Ley General. Es nueva, acaba de entrar en vigor ahora el 18 de julio. Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Bueno, uno lee esa ley y dice, caray, esto es primer mundo. Es primer mundo. Fíjense nada más, les doy un detalle, no es el tema de hoy, no quiero perder tampoco mucho en esto, pero ahí les va. Ya cambia la concepción tradicional de la corrupción, porque la corrupción se había entendido siempre entre un particular y una autoridad. Hoy, la ley ya abarca conductas de los puros particulares. Y creo que es una concepción moderna, porque ni modo que digamos, no, es el Estado, los corruptos son los del Estado. Cuando hay empresas, las empresas que hoy están siendo demandadas penalmente por haber construido malos edificios, que también son producto de la corrupción, hay empresas donde para surtirles a la empresa, el director de compras
que pide lana también. Oye, pues no que la iniciativa privada todos los medios dicen, hay ONGs que usan los recursos no para los fines a los que supuestamente se dedican, sino para el lucro de sus directivos. ONGs, no podemos decir todo el Estado está pervertido, la corrupción, y la sociedad civil es pura, incontaminada. Esto es falso, es ingenuo. Le estoy hablando de uno de los cambios que trae el sistema. Yo creo que es un cambio positivo, yo creo que ahí hay un área de oportunidad. Me imagino que ya en Zacatecas se ha de haber legislado todas las reformas que vienen de ahí. Me imagino, espero, así lo deseo, que bueno, y ahora lo que hay que hacer es implementarlo. Y hay que tomarnos en serio esto. Aquí la secretaria de la Función Pública seguramente está muy atenta en su ámbito de competencia para aplicarlo. Trae muchas novedades también, ¿es cierto? Esta ley general se les aplica a los funcionarios públicos de Zacatecas, la ley de desarrollo del Estado también. Hay una nueva ley de la Auditoría Superior de la Federación, o sea, hay 7 leyes nuevas. Se reformó el Código Penal Federal en materia de delitos cometidos por funcionarios públicos. Estamos ahí en un área de oportunidad que creo que no deberíamos. Por último, dos cositas antes de terminar. ¿Qué sigue? ¿Cómo veo yo el futuro en materia constitucional? Veo 3 escenarios posibles. A lo mejor hay más, pero comparto con ustedes 3. El primer escenario, que es el que más probablemente estaremos atestiguando en los próximos años o décadas, es seguir como estamos. Seguir como estamos, ¿qué quiere decir? Una reformita hoy, otra reformita pasó mañana, otra más a ver qué se nos ocurre, cámbiale aquí la fracción, la 31 del 73, luego la 32, así. Yo creo que es bueno que la Constitución vaya cambiando, yo creo que nos han traído novedades estos cambios, pero creo que es una solución mediocre. Una solución mediocre porque no tenemos hoy la Constitución que el país merece. Tenemos una Constitución con 2 reformas que tienen muchas deficiencias, que tienen muchas contradicciones, que técnicamente tampoco está bien resuelta. Porque, por ejemplo, no sé si se han fijado en que las comisiones de derechos humanos, los ombudsperson que se llaman, están dentro del capítulo del Poder Judicial. Lo mismo que el Ministerio Público, lo mismo que la Consejería Jurídica en el 102. Las 3 están en el 102 y dicen, oye, pero esto no es del Poder Judicial, ¿qué tiene que hacer ahí? Hay varios órganos autónomos en el capítulo de derechos humanos. El órgano de transparencia, por ejemplo, la COFEDEL, los tribunales agrarios en el 27, el Banco de México en el 28. O sea, la técnica legislativa a nivel constitucional brilla por su ausencia. Y yo creo que ahí estamos también perdiendo bastante. El segundo escenario es un escenario de cambio radical. Convocar a un Congreso Constituyente original. Darnos una nueva constitución para este país, para lo cual, por cierto, también me anticipo a una cuestión de preguntar, no hace falta una revolución. Porque cada vez que digo esto, dicen, no, pero la revolución, entonces, ¿quién va a tomar las armas? No hace falta, y no lo digo yo, lo dice la experiencia de derecho comparado. La Constitución de Brasil es de 1988 y fue pacífica, la de Colombia es de 91 y fue pacífica, la de Ecuador es de 2008 y fue pacífica, la más reciente de América Latina es República Dominicana, 2010 y fue pacífico. No se requiere un movimiento de violencia, un movimiento revolucionario. Lo que se requiere es una clase política que quiera y una ciudadanía que presione y que esté. ¿Que esto supone riesgos? Sí, ya lo sé. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Ustedes creen que estaba muy pacífico en México del 1 de diciembre de 1916 cuando llega Venustiano Carranza al Teatro de la República de Querétaro y hace ese magnífico discurso? No sé si lo han leído. Una pieza oratoria de altísimo nivel. Porque Carranza era, además de un militar, por supuesto, y un gran político, era sobre todo un intelectual. O sea, Carranza tenía altura intelectual, sin hacer ningún agravio comparativo. Entonces, ese discurso de Carranza, el 1 de diciembre de 1916, veámoslo en su contexto histórico. ¿A poco estaba muy pacífico el país? ¿A poco la Constitución de 1857 era con un país completo? No. A veces las crisis detonan eso. Estados Unidos, cuando se van a Filadelfia a redactar la Constitución, estaban saliendo de la guerra de independencia. Estaban saliendo de la lucha, todavía no terminada, con Inglaterra y las potencias coloniales. Entonces, creo yo que este escenario no se debería
olvidar o dejar de lado o ver como algo utópico. Claro que hay muchos ciudadanos, sobre todo a nivel ciudadano, vaya, no especialistas, pero que me dicen, cada vez que hablo de este tema, me dicen, no, ni lo menciono, no les des ideas. Así me dicen, porque desconfían de los políticos. Dicen, si no son capaces de hacer buenas leyes, ¿tú crees que van a hacer una buena constitución? Dicen, no les demos esa oportunidad, así como estamos. Que cambien una fracción está bien, pero si les damos todo, ¿quién sabe qué vaya a salir de ahí? A ver, eso dicen los ciudadanos, ni modo, ya les dije que no lo quieren mucho, pero no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, todas, y quieren que les cite la fuente, se lo cito, ¿verdad? Todas las encuestas de cultura cívica ponen a los políticos en el último peldaño de confianza ciudadana. Perdónenme, y eso se los puedo demostrar, si alguien tiene la duda, se les saco más fuerza que tengan. Entonces, ese es un segundo escenario. Y el tercer escenario, que a mí me gustaría, pero este sí lo veo quizá un poquito más utópico, yo lo propuse en un artículo en la revista Nexos hace un par de años, es que pudiéramos ponernos de acuerdo en una moratoria constitucional. ¿A qué me refiero? Que digamos, de aquí a 3 años o de aquí a 5 años, ni un cambio. Como esté ahorita la Constitución, vamos a aprovecharla lo más que se pueda. Vamos a interpretarla bien, vamos a aplicarla bien, vamos a exigir que se cumpla al 100%. Y en 3 años vemos que cambiamos, o en 5 años vemos que cambiamos. Porque el problema del discurso constitucional en México es que cuando estás analizando una reforma, ya te publicas la siguiente. Y cuando ya estás aprendiendo lo que dice la siguiente, ahí viene la otra. Y ahorita lo platicamos con el magistrado presidente. Está pendiente de aplicación. Bueno, ya no les digo Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera, etcétera. Pero solamente en temas de Poder Judicial. La reforma del procedimiento laboral, que es la reforma de febrero de este año, que entre otras cosas va a llegar a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que ese todavía está pendiente, y ya nos publicaron la reforma de Código Único en materia de procedimiento civil y familiar. Yo no sé si es que alcanzan a dimensionar esto. Estamos hablando de cientos de miles, de millones de procedimientos judiciales. Ahora, el transitorio laboral les dio un plazo de 1 año, o sea, febrero de 2018. Pero ya vieron el transitorio de la unificación de código. 180 días. Y no, es que hay que leer las reformas sobre el transitorio. El transitorio. No. 180 días para el código único. Sí hace la salvedad del decreto de reforma constitucional que el código podrá, esto es una facultad que le da el poder reformar la Constitución a los legisladores, en este caso el Congreso de la Unión, podrá determinar su propia entrada en vigor. Si no quiere decir que en 180 días ya tenga que estar vigente el código, tendrá que estar expedido en términos del mandato constitucional y ojalá no se les pase, porque luego se les pasa. El periodo, ¿no? O sea, dice 180, dice 1 año y luego se pasan 7 años, cosas así. Yo espero que esto no suceda. Les pasó con la ley de amparo. La ley de amparo se dictó 1 año y medio después de lo que debería haber sido dictado. Bueno, entonces, fíjense nada más. Yo me pregunto, ¿y por qué no una moratoria? ¿Por qué no nos tranquilizamos todos? ¿Por qué no damos un poquito de respiro? Y decimos, ¿cuáles son las tareas pendientes? Son estas. Vamos a bajar todo. Legislación, programas operativos anuales, planes programáticos, etcétera, y vamos a exigir que se cumpla lo que ya hay. Porque si se cumpliera lo que ya hay hoy, bueno, este país sería infinitamente mejor. Con que se cumpliera lo que ya hoy tenemos. Entonces ese podría ser un tercer escenario. Y termino. Podemos tener la mejor constitución del mundo, podemos hacerles cuantos cambios deseemos, pero si no tenemos este último elemento que voy a mencionar, todo va a fracasar. No va a servir nada. Me refiero a la cultura constitucional. Este gran filósofo del derecho, uno de mis grandes referentes intelectuales, Norberto Bobbio, un intelectual italiano, fallecido en el 2005, de los más fecundos filósofos del derecho del siglo XX, alguna vez a propósito del debate italiano escribió lo siguiente, dijo Bobbio: la Constitución no tiene la culpa. Y es una reflexión muy pertinente, porque la verdad es que la Constitución es un pedazo, lo decía Ferdinand Lassalle en aquel ensayo famoso de que es una Constitución, ¿verdad? Ese
convierta en carne y hueso día a día, cotidianamente, para cambiar la vida de las personas. Y en eso necesitamos una cultura constitucional. Yo estoy seguro que, como están aquí los compañeros periodistas, a lo mejor podría yo echarme una, no lo voy a hacer, pero una diatriba en contra de los políticos y de los partidos, es decir, esta clase política que tenemos es obscena, corrupta, aborrecida. Y seguramente mañana todos los lectores de los periódicos, todos los de las radios estarían aplaudiéndome mi valor, ¿verdad? Se lo digo en su cara, qué bueno, etc. Sin embargo, porque sé que esto no es así, y les digo que tengo muchos amigos en la política de todos los partidos, pero sin embargo yo creo que la gran responsabilidad es de los ciudadanos, no de los políticos, porque los políticos no se pusieron solos. Los políticos llegaron ahí, sí, con sus cosas, pero llegaron porque alguien votó por ellos. Alguien votó por ellos. No se pusieron solitos, no es de que con permiso. Entonces, creo que tenemos que tener una cultura ciudadana. Y en esta materia, ¿cómo estamos? Fatal. La ciudadanía que tenemos, los valores constitucionales del ciudadano, dejan mucho que desear. Y ese es el último punto con el que quiero terminar. Datos. Todos estos datos que les voy a compartir vienen de una misma fuente. La tercera encuesta de cultura constitucional levantada por la Universidad Nacional Autónoma de México justo en octubre de 2016. Cito la fuente porque, desde luego, no quiero ser muy transparente, muy honesto desde el punto de vista intelectual, pero además para que ubiquen ustedes la temporalidad. Octubre de 2016. Dice, por ejemplo, el 24% de los mexicanos piensan que las personas homosexuales no deben tener los mismos derechos que los demás. Pero esto es una violación clamorosa del piso al techo de la Constitución que dice no se puede discriminar por preferencia sexual. Y claro que todos tendrán sus puntos de vista, yo sé que es un tema polémico y todo. Amigos, da igual la preferencia sexual de las personas. ¿Qué nos importa? ¿Qué diablos nos importa? ¿Cómo no van a tener los mismos derechos? Tienen los mismos derechos porque son personas, punto. Eso no es discusión. Entonces, que 1 de cada 4 mexicanos diga es homosexual. Para empezar, ¿cómo lo saben? ¿No? O sea, para empezar, ¿no? Vamos a quitarle derechos, pero ¿cómo por qué? El gran sociólogo francés Michel Foucault, cuando analizaba que era, por supuesto, y lo digo porque él mismo lo reconoció muchas veces, era homosexual, Michel Foucault dijo que quienes tenían esta visión de la homosexualidad estaban haciendo una especie de panóptico de la sexualidad, pensando que quien tiene relaciones homosexuales en la intimidad es un homosexual 24 horas al día, o sea, todo lo que hace es gay, ¿no? Trabaja gay, respira gay, come gay, hace gay. Y Foucault dijo, ¿qué diablos? Las relaciones sexuales ocupan unos minutos de algunos días del mes. No las 24 horas. Entonces dicen, son personas, vaya, tienen que tenerlos. Estamos ahí. Hay también un ánimo muy pesimista. Fíjense, octubre de 2016 dice, el 47% de los encuestados piensan que el año que viene, y todavía no sabían que iba a temblar, va a ser peor. 47% tienen una visión muy negativa. Y esto influye en un ánimo, en un sustrato social. No podemos negarlo. El 29% de los mexicanos, es decir, 1 de cada 3, piensa que la situación en México es literal peligrosa. Claro, vivir en un país donde la situación es peligrosa, pues no es algo de lo más placentero, ¿verdad? 1 de cada 3. Y cuando le preguntamos a la gente, y ahí viene el punto, del 0 a 10, ¿qué tanto se respeta en México la ley? 0, no se respeta nada. 10, se respeta siempre. ¿Qué tanto se respeta? ¿Qué contesta el ciudadano? En promedio, en todas las encuestas, 6.3. O sea, la gente dice un así como de panzazo, ¿verdad? Como que pasó, pero de panzapenito, o sea, un raspadito ahí apenas. En cambio, en esto somos muy pesimistas. No se aplica la ley no se respeta. Pero cuando variamos un poquito la pregunta y les decimos, oiga, ya no cuánto se respeta en general, sino usted cuánto la respeta. Usted. Entonces el promedio de respuesta sube a 7.7. O sea, no soy yo, son los demás.
digámoslo con todas sus letras, muy hipócrita. A mí me parece una gran hipocresía. Ahí sí, todos los que contestaron son de excepción. Los malos son los de frente. No, esto es una visión ingenua, es una visión infantil y es una visión hipócrita que desde luego hay que mencionar. Yo estoy muy agradecido, ya lo dije al principio y lo reitero, que me hayan invitado esta mañana porque me permite poner un granito más de arena como lo están haciendo los legisladores del Estado de Zacatecas en la difusión del conocimiento constitucional. Y es muy importante, fíjense. El 70% de los ciudadanos en México no saben en qué año se aprobó la Constitución, según esta encuesta. 7 de cada 10 no pueden ni siquiera decir en qué año. Pero además dice el 34%, es decir, 1 de cada 3, que la Constitución actual es producto del movimiento de independencia. Del movimiento de independencia, que nos separa un siglo, prácticamente. Y no solo eso, sino que el 11% de los encuestados dice que la Constitución actual es resultado del movimiento estudiantil de 1968. 11%. Dice uno, ¿qué escucha esta gente? ¿Qué lee o qué no lee? Pero eso, vaya, seamos en esto muy responsables. No podemos decir, es culpa de los diputados. No. Es culpa del ciudadano. Infórmese mínimamente, lean las noticias. Si no todo es telenovela, si no todo es el partido de fútbol. Yo decir que esto la culpa la tienen los gobernantes me parece de un cinismo extraordinario. Esto es culpa de ciudadanos que les vale gorro en qué país vive y les vale gorro qué ley suprema nos rige y no están atentos ni siquiera a abrir un periódico para saber que estamos celebrando el centenario. ¿Cómo va a ser el resultado del movimiento del 68, por favor? O sea, estas son cifras muy preocupantes. Tan desconocen la Constitución los ciudadanos que el 31% de los encuestados dice que se reforma muy poco. Cuando somos un motor así de reforma, no, uno de cada 3 dice se reforma muy poco. O sea, no tiene la menor idea. De hecho, hay en la encuesta una pruebita de control. Hay dos preguntas como de control. La primera es, ¿usted qué tanto conoce la Constitución? Y esta pregunta, cuando se la haces a la gente en la calle, a algunos les da pena decir que no la conocen. Y entonces los resultados de la encuesta a veces se falsifican un poquito. Porque la gente dice, la Constitución, sí. O sea, la Constitución, sí, la conozco. Así dice porque le da pena reconocer que no la conocen. Y entonces en la encuesta lo que se hizo fue agregar una preguntita de control. Dice, sí la conozco, perfecto. La preguntita de control fue esta: ¿quién reforma la Constitución? Porque si dices que la conoces, pues tienes que saber quién la reforma, ¿verdad? Y ahí el 90% no tuvo la menor idea. De hecho, el 40% respondió que el presidente. Y esto es un detalle también muy significativo a la luz del propio sismo de la semana pasada, porque a mí me mandaron, como supongo muchos de ustedes, cadenas de estos de Facebook, pero digo, de cadenas, de la petición esta que está en change.org, diciendo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, emita un decreto donde les quite el dinero a los partidos. ¿Cómo el presidente puede emitir un decreto para decirle, a ver, ya no va a haber lana para los partidos? Pero ¿cómo puede hacer eso? Esa petición lleva miles y miles y miles de firmas adherentes. O sea, no hay cultura constitucional. Y esto es algo de lo que hay que dar cuenta. Y la comisión conmemorativa y el conjunto de la legislatura de Estado de Zacatecas, esto es lo que habrá que aportar en este ciclo de conferencias y en otros actos que haga su granito de arena, como ustedes han dicho esta mañana, a este asunto. Entonces, mi conclusión es: tenemos que hacer un esfuerzo, primero que nada, por respetar la Constitución. ¿Cuál es el mejor homenaje que podemos hacer en la Constitución? Respetarla, tomarnos en serio la Constitución. No nomás cuando nos convenga, sino cada día, porque la Constitución está llamada a modificar la realidad. Pero hay una condición para que podamos aplicar bien la Constitución, y es conocerla. Es una responsabilidad cívica, es una responsabilidad en la que las autoridades pueden aportar, pero el ciudadano tiene que poner de su lado. El ciudadano también tiene que generar una discusión
con su familia, con sus hijos, en su casa, en la escuela, y no importa si es una facultad de ingeniería, o si es una facultad de arquitectura, o si es una facultad de ciencia política, que me imagino que habrá todos los días, pero tenemos que pensar la Constitución entre todos. La Constitución no es de los políticos, la Constitución no es propiedad de los diputados, la Constitución no es del presidente de la República, del de ahorita, o del que venga, o del anterior. La Constitución es nuestra, la Constitución es de todos, la Constitución es lo que nos une, lo que nos identifica como mexicanos. En medio de tantos problemas, en medio de tantas tribulaciones, tenemos un punto de firmeza, tenemos un punto que tiene que ser el gran punto de acuerdo nacional. Y ese punto es la Constitución